darle ya la bienvenida al abogado Guillermo Celi, ex candidato a la presidencia de la República. Abogado, muy buenos días y gracias por aceptar esta invitación aquí en Ecuador en Directo y en su programa Los Especialistas. Muy buenos días, muchas gracias Carla, Jaime por la invitación, un abrazo cariñoso a todos los que nos escuchan, que nos ven, a los internautas, siempre es un gusto estar con ustedes. Gracias, doctor. Doctor, recientemente se publicó una encuesta de perfiles de opinión, justamente donde está ya la aceptación del presidente de la República en estos casi 6 meses de gobierno. Hoy casi que se cumplen los 6 meses. Pero esta encuesta fue hecha hace unos 10 días atrás. No sé si Control me pone esa imagen antes de empezar este diálogo con el doctor Guillermo Celi. La encuesta de perfiles de opinión dice, presidente Guillermo Lasso, calificación a la gestión del presidente Guillermo Lasso, muy buena. La muy buena tiene el 2.37%, buena tiene el 25.98%, mala 49.15%, muy mala tiene el 18.23%. Esa es la encuesta que se ha presentado justamente, doctor, en estos días a través de perfiles de opinión. Prácticamente el presidente de la República ha tenido una caída bastante estrepitosa, porque hasta hace 3 meses, recordemos que se hablaba de que tenía un 74% de aceptación, ya en este momento prácticamente eso se ha revertido. Sí, por favor, me gustaría empezar con este nivel de aceptación que tiene el presidente de la República esta entrevista, doctor Guillermo Celi. Jaime, mira, lo que está ocurriendo y lo que se ve claramente en las encuestas es que lamentablemente hoy día hay un gobierno que está divorciado de los ciudadanos, que el asesoramiento en materia económica no es el adecuado. Se está planteando incrementar impuestos cuando bastante hemos tenido los ecuatorianos producto de la crisis económica, de la pandemia, y realmente se está incumpliendo lo que el propio presidente en campaña lo dijo. Es decir, yo veo un frente económico completamente desconectado con la realidad nacional. Por el otro lado, el tema de la seguridad es otro de los temas que preocupa a los ecuatorianos, donde una ministra de gobierno no está cercana a solucionar los problemas en las cárceles, la inseguridad en los diferentes sectores y barrios de las diferentes ciudades y provincias del país. Considero que el presidente no está siendo bien asesorado ni en materia económica ni en materia de seguridad, y lamentablemente ahí se ven reflejados esos hechos, más allá de la confrontación política permanente, que de nada ayuda a solucionar la falta de empleo y la falta de seguridad que hoy aqueja a la familia ecuatoriana. Y yo creo que el presidente de la República parece ser que está usando el mismo discurso del gobierno anterior, que cualquier problema que pasaba siguen culpando al correísmo, y ese discurso como que también ya no está cayendo bien dentro de los ecuatorianos, doctor Celi. Mire, es que hay que dejarse de pensar y basta ya de historias, basta del pasado, hay que mirar hacia el presente y al futuro con creatividad. Y aquí mi llamado al gobierno nacional a tomar medidas que hemos planteado nosotros, que nacen de saber escuchar. En mi caso yo me caracterizo por saber escuchar a los ecuatorianos, que lamentablemente es lo que bastante les hace falta a muchos que hoy día gobiernan en este país. Por eso, ¿qué es lo que debemos hacer? Porque ya el diagnóstico lo conocemos. ¿Qué hay que hacer? Presidente, hay que bajar el IVA del 12 al 8%, porque los ecuatorianos hoy día no le alcanza con lo que gana para poder satisfacer las necesidades de su familia en educación, en salud, en una serie de rubros que tiene que cubrir la canasta básica de una familia ecuatoriana. Si usted baja el IVA del 12 al 8%, al menos por un año, eso va a permitir que la plata que hoy día gana una familia le alcance para más. Y de esa manera va a empezar a reactivarse la economía porque la gente va a poder consumir. Y si hay mayor consumo, se incrementa la recaudación tributaria fiscal. Es decir, eso va a permitir que las cuentas fiscales más bien se incrementen. No por incrementar más impuestos, como se plantea en una reforma tributaria que hoy día se empieza a debatir en la Asamblea, sino
por justamente disminuir impuestos y generar mayor consumo. Eso lo sabe el presidente, lo sabe el Frente Económico, la famosa curva de Laffer, que cuando usted baja impuestos aumenta el consumo y aumenta la recaudación tributaria. Y eso es lo que se debe hacer, es una medida creativa. Eso por un lado. Por otro lado, es importante poder establecer bandas en materia de tasas de interés. Mire lo que vimos ayer, las nuevas tasas de interés no bajan absolutamente nada, 16% al consumo, 22% para quien quiere emprender un microemprendimiento. Eso no puede ser posible. Usted tiene que establecer a través de la Junta de Política Monetaria y Financiera bandas de tasas de interés para el sector del emprendimiento, para los agricultores, para los artesanos y para el sector comercial. Entonces, como bandas que no superen los 2 dígitos, que no lleguen a 2 dígitos, que sea un solo dígito, máximo 9% de tasa de interés, que permita reactivar la economía del país. No podemos seguir con las famosas recetas fondomonetaristas, que lamentablemente el ministro de Economía del actual gobierno es un funcionario del Fondo Monetario por más de 20 años, que seguramente está defendiendo esos intereses que lejos están de defender los intereses de la familia ecuatoriana. Doctor Celi, muy buenos días una vez más. Bueno, eso con respecto a la parte económica, a la parte tributaria del país, pero vámonos un poco a esa parte social, donde muchas veces no se necesita un gran recurso para poder actuar, sino tomar la decisión y tener pleno conocimiento de la situación que acecha o que aqueja al país. Y es que tenemos en estos últimos meses, por así decirlo, una cantidad de crímenes, de asesinatos, de amotinamientos dentro de las cárceles del país y también fuera, porque ahora el sicariato es el pan nuestro de cada día y vemos que el actuar del gobierno no ha sido el indicado. Tenemos una ministra de gobierno que en su momento dijo que la crisis carcelaria y la seguridad no eran competencia del Ministerio de Gobierno. También tenemos a un presidente de la República que pide a la Corte Constitucional le ayude y le dé luces con normativas para poder actuar ante una crisis carcelaria. Y tenemos una función judicial que tampoco ayuda o aporta a que el gobierno de una u otra forma pueda un poco controlar el tema de la seguridad y la crisis carcelaria. Eso sin tomar en cuenta lo que pasa pues en las fronteras de nuestro país, porque efectivamente Ecuador pues se ha convertido en esa sede de traspaso del narcotráfico. ¿Cuáles son los temas puntuales que debe de apuntar el gobierno para controlar esta crisis carcelarias en base a su criterio? ¿Y considera usted que el gobierno pudo actuar desde un principio para evitar estos desastres, esta masacre que hubo en las cárceles del país? Muchas gracias, Carla, nuevamente por su invitación y su saludo. Mire, el Ecuador necesita profunda unidad nacional. Un llamado a los sectores sociales, a los sectores sindicales, a los sectores políticos del país, a llegar a grandes acuerdos en 5 temas: empleo, seguridad, salud, educación y lucha contra la corrupción. Y en lo que usted me preguntaba, en el tema de seguridad, es fundamental tomar acciones desde 2 puntos de vista: una acción preventiva y una acción combativa. El problema de las cárceles y de la inseguridad es un problema que ha venido acrecentándose año a año en los últimos 10 años. Y eso significa de que el gobierno nacional, a través de su Ministerio de Gobierno, tiene que asumir con firmeza ese trabajo, tanto desde el lado de la prevención como tanto desde el lado del combate. Este es un tema estructural que hay que atacarlo. Desde el lado combativo, por supuesto que sí, y eso significa incremento de acciones en las cárceles del país, apoyo internacional a través de países amigos como Estados Unidos, Israel, Gran Bretaña, España, Rusia y otros países para poder tener el completo equipo necesario para poder desarticular estas bandas organizadas del narcotráfico y del crimen transnacional, que lo que sucede en las cárceles se ve reflejado lamentablemente en los barrios del Ecuador. Y eso lo único que genera es lo que usted acaba de señalar: sicariato, robo, inseguridad y sobre todo intranquilidad de la familia ecuatoriana. Pero también hay un tema de fondo que hay que tratar, que es un fortalecimiento a lo que es la Policía Nacional. Hoy día tenemos cerca de 29.000 policías en armas, necesitamos no menos que 49.000.
es decir, necesitamos fortalecer aún más el número de gendarmes, y esto significa de que se necesita establecer nuevas acciones con todo el equipo necesario para la Policía Nacional, darle esa capacitación y el apoyo. No es posible que un policía en el uso progresivo de la fuerza, en la proporcionalidad del uso de la fuerza, se lo meta preso, se lo lleve a un juicio y el Estado ecuatoriano no le garantice un abogado y su defensa correcta, oportuna y eficiente. Y los operadores de justicia, por otro lado, algunos malos operadores de justicia, no protegen a la víctima y no protegen al policía que lo único que hizo fue salvar la vida de esa víctima. Eso es lo que tenemos que entender y esa es la parte también preventiva. Y esto va de la mano con una profunda reforma estructural al sistema educativo ecuatoriano que va a permitir fortalecer los principios y valores de nuestra nación, la honestidad, la transparencia, el trabajo esforzado. Esto es fundamental. Y esto significa que tanto acción preventiva como acción combativa deben ir de la mano para mejorar el terrible sistema que estamos viviendo en materia de inseguridad. Justamente usted acaba de tocar un tema, que es el tema de educación, pero la educación ha tenido o va a tener un recorte bastante grande, tanto a nivel de bachillerato como a nivel de educación superior. El presidente de la República y una de sus principales promesas de campaña fue aperturar, en este caso, la universidad pública, el libre ingreso a la universidad para todos los bachilleres que querían escoger la carrera pues que ellos deseaban. Ahora vemos que eso pues definitivamente no se va a cumplir, empezando porque no se eliminó el examen y segundo porque las universidades al recortársele su presupuesto no van a tener la capacidad para albergar pues a muchos más estudiantes de los que ya tenía. Eso en la parte de las universidades, pues, y en la parte de la educación básica del bachillerato también, pues, hemos conversado con autoridades de este sector y nos manifiestan que el tema del bachillerato en infraestructura, en educación inicial, va a estar en un nivel bastante bajo, sobre todo ahora, pues, que se ha regresado a las clases presenciales. ¿Cuál es su apreciación sobre esta decisión en función de la educación? Mire, yo considero de que más allá de lo que manda la Constitución en utilización de recursos del Estado para el fortalecimiento de educación y del sector de la salud, esto tiene que ser una acción del deber ser, de qué es lo que más le conviene a los ecuatorianos. Y sin duda el fortalecimiento educativo, el fortalecer la educación e incrementar los presupuestos es lo que debe darse, no lo que estamos viendo que año a año con la famosa acción de debate de la reforma presupuestaria, se ve permanentemente que se le trata de disminuir recursos a la universidad ecuatoriana, al sistema educativo del país, cuando más bien hay que fortalecerlo. Y aquí yo quiero decir algo tanto. Si hoy día los combustibles están casi a precios internacionales, se está ahorrando el Estado ecuatoriano 2.000 millones de dólares por ello. Eso debe verse revertido en acciones contundentes en favor del sector de la salud, en favor del sector de la educación, en favor de los sectores sociales, en apoyo contundente. Para eso es esa plata, no para andar en temas de cumplimientos obligatorios, de negociaciones con el Fondo Monetario anteriores a la pandemia, cuando hoy día las condiciones son completamente diferentes. Hoy día está el mundo entero en una depresión producto de lo que ha pasado con la pandemia. El próximo año va a ser un año complejo, inclusive con incremento de los precios de varios productos por consecuencia del costo que se ha incrementado en materia de las travesías en los viajes marítimos. Eso se ve ahora con mucha preocupación por parte de los ecuatorianos cuando usted tiene una reforma tributaria en la Asamblea Nacional que pretende subir impuestos a la clase media, sacarle sangre al cangrejo a esa clase media que ya bastante golpeada, porque aquellas personas que ganan más de 1.500, 1.800 dólares empiezan ahora a pagar impuestos sobre los 200, 300 dólares al mes. Aquellas personas que ganan 3.000 dólares al mes van a tener que pagar cerca de 3.300, cuando posiblemente es una sola persona dentro de una familia de 5 la que gana ese recurso. Y ahora cómo va a pagar agua, luz, teléfono, la cuota o la rienda de su casa, la alimentación de sus hijos, la educación de sus hijos. Es muy fácil hablar desde detrás de un escritorio por un ministro fondo monetarista, cuando ni siquiera yo creo que este señor ministro se ha dado la vuelta por algún mercado del país. Pues vaya pues al mercado de San Roque, si está usted en Quito, vaya al mercado de la Caraguay, allá en Guayaquil, o al mercado central en Puerto Viejo, para ponerle 3 ejemplos.
vea pues lo que está pasando. Yo en estos días subí un video de lo que hago siempre, de recorrer los mercados, de escuchar. Ha subido la papa, ha subido la cebolla, ha subido el tomate, ha subido el pimiento, ha subido el haba. Esa es la realidad, ha subido el pollo, ha subido los cárnicos, las grasas, el aceite sube la mantequilla. Entonces, esa es la realidad que vive una familia, pues. Pero no muy cómodamente el ministro de Economía lanza una propuesta de incremento de tributos, mal asesorando al presidente de la República, y de esa manera es lo que vemos que usted iniciaba hoy día este programa con unas encuestas que lamentablemente se ve un golpe muy fuerte a la credibilidad presidencial, producto de estar desconectado este gobierno con la realidad nacional. Doctor Celi, ¿cuál fue la propuesta que ustedes apoyaron de Guillermo Lasso cuando pasó a la segunda vuelta electoral? Porque usted le dio el respaldo como ex candidato a la presidencia de la República, que no pasó a la segunda vuelta, el respaldo político al actual presidente Guillermo Lasso. ¿Cuál fue la propuesta? Pero por supuesto, por eso lo digo con firmeza en lo que el gobierno está cometiendo errores. Le fue muy bien con la vacunación, pero luego de aquello, en los temas de economía, en temas de seguridad, lamentablemente no está atinado. Y en ese momento, en segunda vuelta, cuando dimos el respaldo al candidato en ese momento, hoy presidente, ¿qué señalaba? Que había que bajar impuestos, que prefería que 3.000 millones de dólares estén en las manos de los ecuatorianos, del sector privado, del emprendedor, de ese joven que quiere emprender, de esa joven que quiere salir adelante, en vez de chupar más impuestos, de meterle un zarpazo al bolsillo de los ecuatorianos. Y hoy vemos que el planteamiento de reforma tributaria, en vez de dar incentivos tributarios, lo que está dando es más impuestos y golpeando terriblemente a la clase media. Por eso no estoy de acuerdo con este planteamiento realizado por el presidente, que va en contra de lo que justamente él planteó en campaña. ¿Cómo es posible que hoy día que tenemos aprobada una ley que se llama la Ley de los Polos de Desarrollo Económico, de la cual soy su autor, que genera atracción de inversiones, exonerando impuestos a la renta a cambio de generar empleo, ni siquiera se la esté utilizando de manera contundente? Hay acciones que se las debe tomar como política pública y que no necesitan de la Asamblea porque ya hay leyes aprobadas para eso. Y no veo que se esté dando esa apertura. Eso es lo que necesita el Ecuador. Un país donde baje la tasa de interés, donde bajen los impuestos. Porque hoy día, ¿cuánto le cuesta a una familia pagar agua, luz, teléfono? Anualmente la matrícula de su vehículo, impuesto predial urbano si tiene alguna vivienda que ya ha comprado, la cuota mensual del vehículo, la cuota mensual de la casa, hacer las compras en el mercado o en el supermercado, poder dar la alimentación a sus hijos y dar la educación. Eso es lo que debería al menos preguntarse pues, el ministro de Economía antes de lanzar una propuesta que lo único que hace es golpear terriblemente el bolsillo gachiro de los ecuatorianos para pretender llenar el bolsillo roto de un gobierno que hoy día no está estableciendo con claridad los mecanismos para salir de la crisis. Esa es la realidad que hoy día vive el país. Y por otro lado, si usted incrementa impuestos a los patrimonios que ya pagaron impuestos, lo único que va a pasar es que las grandes cadenas del país van a trasladar ese incremento de impuestos a los consumidores que somos el resto de los ecuatorianos. Mire usted lo que se pretende hacer y yo no estoy de acuerdo en aquello. Hay que ver con claridad cuál va a ser el voto de Izquierda Democrática, cuál va a ser el voto de Pachacuti. Ojalá estén del lado de los ecuatorianos y no del lado de otro tipo de intereses, porque no es posible que desde la Asamblea, desde el gobierno, se pretenda decirle a los ecuatorianos, ya desde 1.500 dólares empieza a pagar más impuestos, cuando nadie sabe la real situación económica de cada familia, sino que desde un cómodo escritorio se pretende definir quiénes deben de pagar y quiénes no. Doctor Celi, tengo la última pregunta, pero le voy a hacer dos preguntas en una. Su criterio sobre la propuesta del presidente Guillermo Lasso, que habló de subir a 500 dólares el salario básico en los 4 años de gobierno. En este momento, pues, los empresarios no están de acuerdo con un alza posible de 25 dólares, que parece ser que no van a llegar a acuerdos, y seguramente el gobierno tendrá que decidir, o el ministro del Trabajo tendrá que decidir cuánto será el alza salarial. Esa es una pregunta. Y la otra, ¿qué criterio tiene sobre el caso Pandora Paper? Bueno, el tema
de Pandora Papers es un tema que tiene que ser investigado por parte de la justicia. Ya hay una investigación en camino. Contraloría tiene que hacer su trabajo de acuerdo al mandato de la ley del pacto ético, y eso tiene que develarse técnicamente en los próximos meses. Por otro lado, el tema salarial, hay una propuesta de campaña de incremento, como usted lo señalaba, de $25 por cada año hasta completar los 100, o no sé cuál va a ser el incremento que plantea el gobierno en esta primera etapa del año, de estos 6 meses de gobierno, y luego qué va a pasar en los años subsiguientes. Pero aquí lo que se necesita hoy día es apoyar al emprendimiento. El país hoy día perdió, luego de un año y algo más de meses en la pandemia, 500.000 empleos, medio millón de empleos, de los cuales los jóvenes entre 18 y 29 años han sido los más perjudicados. Por eso se necesitan medidas creativas que permitan generar empleo, atraer la inversión nacional y extranjera, apoyar a los emprendedores, apoyar al sector agrícola que está abandonado a su suerte, darle todos los incentivos necesarios para que puedan salir adelante con su propio esfuerzo. Eso es lo que pide la familia ecuatoriana. Eso es lo que necesita el país. Acciones, ahí he demostrado algunas que se pueden dar, porque ya estamos cansados de los diagnósticos, ya los conocemos. Aquí hay que medir acciones concretas que sean pragmáticas y que beneficien a la gente. Muy bien, doctor Guillermo Celi, muchísimas gracias por su intervención, por su tiempo en este espacio. Esperamos pues tenerlo en una próxima ocasión para conversar sobre estos temas pues que involucran a todos los ecuatorianos. No, muchas gracias a usted, Carla, muchas gracias, Jaime. Decirle a los ecuatorianos, vamos con fe, con esperanza y con valentía, juntos, unidos, a salir de este momento difícil. Sí se puede, cuando el gobierno y la asamblea entiendan que a los ecuatorianos lo que se necesita es ayudarlos, bajar los impuestos, bajar la tasa de interés, sacarlos de central de riesgo para poderse reactivar económicamente. Eso es lo que se necesita. No estén divorciados de la realidad nacional. Escuchen a la gente, recorran el país, vayan a los barrios, vayan a los mercados, y ahí entenderán la real situación que hoy día vive la familia ecuatoriana. Muchas gracias al doctor Guillermo Celi, ex candidato a la presidencia de la República.